Bien, buenos días hermanos y hermanas que están aquí de manera presencial en el edificio de la colonia Kennedy. Como pueden notar, estamos haciendo el primer pilotaje para ver qué ajustes hay que hacer para poder regresar y reunirnos como lo hemos hecho de manera tradicional por muchos años ya aquí en la quinta entrada de la colonia Kennedy. También sé que varios hermanos de la Trinidad se conectan y también bendiciones para ustedes que pues al igual que la Trinidad y la Ciénega también hay una conexión familiar única entre estas tres congregaciones. Hemos estado con predicadores invitados desde hace ya varios meses. Hemos tenido predicadores de Colombia, de Bolivia, de Estados Unidos, de México, de varios lugares, pero el liderazgo local de esta congregación pues también tuvo a bien regresar a casa, ¿no? Regresar aquí a los predicadores locales, y yo soy el responsable de iniciar con esta serie de predicaciones que van a estar siendo llevadas a ustedes, ¿verdad?, por predicadores aquí locales de la congregación. Quiero pedirles que me acompañen a abrir sus Biblias en el libro de Jeremías. Vamos a estudiar el libro de Jeremías y vamos a ubicarnos específicamente en el capítulo 32. Jeremías, capítulo 32. Voy a leer los primeros versículos y después va a ser necesario que haga una contextualización histórica de qué es lo que está ocurriendo aquí en este relato que vamos a leer. Yo voy a estar leyendo en una versión un poquito diferente a la tradicional Reina Valera, ¿verdad? Y espero que usted entienda, ¿verdad?, que son las mismas palabras, solamente que en otra versión de la Sagrada Escritura. Dice así el libro de Jeremías, palabras del profeta, el capítulo 32, versículos del 1 al 5. Dice: Dios me habló otra vez cuando el rey Sedequías me tenía preso en el patio de la guardia de su palacio. Fue en el tiempo en el que el ejército babilonio tenía rodeada a la ciudad de Jerusalén. Para entonces Sedequías llevaba 10 años de reinar en Judá y Nabucodonosor llevaba 18 años como rey de Babilonia. El rey Sedequías ordenó que me encarcelaran porque yo anuncié un mensaje de parte de Dios. Este fue el mensaje. Yo, el Dios de Israel, voy a dejar que el rey de Babilonia conquiste a la ciudad de Jerusalén. Ni siquiera Sedequías podrá escapar del poder de los babilonios. Ahora es rey, pero será derrotado por el rey de Babilonia. Será llevado preso y en ese país se quedará hasta que yo decida otra cosa. Si ustedes quieren pelear contra los babilonios, háganlo, pero saldrán derrotados. Juro que así será. Palabra de Dios. Hermanos, nos encontramos leyendo un relato que tenemos que ubicarlo allá por el año 586 antes de Cristo, 587 tal vez. Y el contexto del profeta es: Jeremías tiene ya 40 años predicando aproximadamente. El llamado de él ocurre en el 13º año del rey Josías, allá por el año 626. Y entonces Jeremías lleva 40 años viendo cómo la nación de Israel, viendo cómo la ciudad de Jerusalén viene en declive, en fracaso tras fracaso, ¿verdad? Y entonces aquella gloriosa nación de Israel ahora está tambaleándose ante el poderío del ejército extranjero, del ejército de Babilonia, dirigidos por su rey Nabucodonosor. Jeremías en estos 40 años, él ha visto, ¿verdad?, cómo el esplendor de la nación ha ido, ¿verdad?, en picada. Y él, por ejemplo, vio, sus ojos le permitieron ver cómo, ¿verdad?, murió el rey Josías. Y tal vez no fue un testigo ocular de los hechos, pero él está vivo cuando pierde esta nación a un gran rey, el gran rey del sur, el gran rey reformador, el rey Josías, el cual, a pesar de que había tenido un excelente, ¿verdad?, reinado, cometió, ¿verdad?, un error que le costó la vida. Había dos potencias que estaban disputando ese territorio. Una potencia era
Egipto, y la otra potencia era Babilonia. Y parece ser que Josías se metió entre este pleito, ¿verdad? Que a él no le interesaba este pleito a él, y él entonces termina muriendo en la zona conocida hoy en día como Megido. Jeremías entonces está vivo cuando pierden a este gran reformador, al rey Josías. Después a Jeremías le toca ver, ¿verdad?, cómo es que Joacás viene y empieza a reinar, pero Joacás es quitado del trono y solamente gobierna por 3 meses. Y rápidamente, ¿verdad?, el faraón Necao se impone y quita a Joacás, y entonces deja establecido que quien va a reinar, quien va a gobernar a larga distancia, va a ser Egipto. Después, ¿verdad?, quitan a Joacás y ponen al rey Joacim, y como una señal de debilidad para la nación de Jerusalén y una señal del poderío de Egipto, es que el rey, el faraón Necao, hace que el rey Joacim, que es puesto por él, le pague, ¿verdad?, impuestos, y estos impuestos van a ser pagados por 10 largos años, que la ciudad de Jerusalén va a estar pagando impuestos, pagando tributo a una nación extranjera. El pueblo de Jerusalén está yendo en picada hacia abajo, ¿verdad? El esplendor de Salomón, la gloria de David, ahora, ¿verdad?, han caído. Después Joacim se rebela y Nabucodonosor rápidamente viene a Jerusalén y pone las cosas muy claras, ¿verdad? Y entonces quitan, ¿verdad?, se pone a Joaquín, y a Joaquín Nabucodonosor decide llevárselo cautivo, llevárselo a una tierra, ¿verdad?, extranjera. Y no solamente, ¿verdad?, se lleva a este príncipe, sino que también se lleva a otros, ¿verdad? Entre ellos, pues sabemos que se llevó también al profeta Ezequiel. Y entonces él pone al rey Sedequías, el cual el pasaje está hablando. Y les digo todo esto porque es necesario entender el contexto histórico, ¿no? Para que se aclare el panorama, porque así nada más uno lee el pasaje y probablemente uno no le entiende, no le comprende, ¿verdad? Y entonces el rey Sedequías está gobernando, lleva ya 10 años gobernando, 10 años desde que se llevaron a Joaquín, su pariente, ¿verdad?, de allá en el exilio. Y entonces al rey Sedequías se le ocurre dejar de pagarle impuesto a Babilonia. Se le ocurre rebelarse. Se le ocurre decir, hasta aquí, ya no vamos a seguir pagando impuesto a esta nación. Y entonces se levanta la voz profética, ¿verdad?, del profeta Jeremías, vaga redundancia, y entonces empieza a decir que viene una tremenda destrucción. Y que lo que peor que puede hacer, ¿verdad?, de un habitante de Jerusalén es ponerse a luchar contra esta fuerza extranjera, porque el profeta sabe que detrás de esa fuerza extranjera está el castigo de Dios sobre esta nación, porque esta nación fue muy rebelde y no escuchó voz profética por mucho tiempo. Y ahora entonces va a venir el ejército, y en este caso, ¿verdad?, en esta situación en la que se encuentra el profeta, y él dice que ha estado preso porque ha estado predicando, y ahora, ¿verdad?, le manda a decir que a pesar de que Sedequías cree que no le va a pasar nada, viene algo muy duro, viene algo muy fuerte para la nación. Sabemos por el libro de Lamentaciones que Nabucodonosor va a moverse con su ejército, va, ¿verdad?, a sitiarlo, se va a poner alrededor de la nación, de la ciudad de Jerusalén, y van a destruir Jerusalén, van a incendiar la ciudad de Jerusalén. El libro de Lamentaciones empieza con eso, lamentándose, ¿verdad? Y no solamente van a destruir la ciudad, sino que también van a destruir algo que le va a doler mucho al pueblo. Van a destruir su templo. O van a destruir, mejor dicho, el templo que le pertenecía a Dios. Van a sacar los utensilios, ¿verdad? Así como dijo Isaías al rey, ¿verdad?, Ezequías, años atrás. Van a llevarse los utensilios del templo. Van a sacar tal vez el arca del pacto, el arca del testimonio, donde la presencia de Dios moraba. Y no solamente van a saquear, ¿verdad?, el templo, sino que también se van a llevar cautivos a muchos a tierra extranjera, como esclavos, los van a llevar fuera de Jerusalén. Ese es el contexto de las palabras del profeta. Y entonces vamos a ver que Jeremías hace algo que va a dejar boca abierta, ¿verdad?, a todos aquellos que eran testigos o contemporáneos de él, porque él va a hacer algo
que de alguna manera va a traer un gran mensaje a sus contemporáneos. Sigamos leyendo lo que dice el pasaje. Miren lo que hace Jeremías ante este escenario tan terrible. Yo dejé claro, versículo 6 del capítulo 32 de Jeremías, yo dejé en claro que Dios habló conmigo y que me dijo que mi primo, Hanamel, vendría a ofrecerme un terreno para que yo se lo comprara. Hanamel era hijo de mi tío Salum y su terreno estaba en Anatot, en el territorio de Benjamín. Y así fue. Hanamel vino al patio de la guardia, donde yo estaba preso, y me dijo que yo tenía el derecho y la responsabilidad de comprárselo, para que el terreno quedara en familia. Seguimos leyendo. Con eso quedaba demostrado que Dios había hablado conmigo. Entonces le compré a mi primo el terreno y le pagué por él 17 monedas de plata. Llamé a unos testigos y delante de ellos le pagué y firmé la escritura del terreno. ¿Ven lo loco que hace Jeremías? La ciudad está casi colapsando. La ciudad se está destruyendo. La ciudad está a punto de ser incendiada. La ciudad está sitiada. La ciudad está bajo la opresión, ¿verdad?, del ejército extranjero. ¿Y qué hace él? Decide invertir en un terreno. Es algo muy loco, ¿no? Uno dice, pero eso sí sería eso es un mal negocio, ¿no? Invertir en una tierra que ya está casi por desaparecer. Invertir, ¿verdad? Y entonces viene y hace eso en un acto público. Y entonces Jeremías hace lo impensable. Compra un terreno en una ciudad que está a punto de ser destruida. Usted no compraría un terreno, no haría una inversión en algo que sabe que ya va a ser destruido, que va a dejar de existir. Ahora, detrás de esto está Dios. Y él dice, ¿verdad?, que Dios le manda a hacer eso. Y así como Jeremías, Dios también ya le había mandado a él hacer otras cosas. Por ejemplo, le había dicho de que no se casara. Usted lee el libro de Jeremías y le dice Dios, ¿verdad?, al profeta, que no se case. Porque viene una tremenda destrucción sobre esta, ¿verdad?, de nación. Y qué caso tenía, ¿verdad?, de que sufriera él si posiblemente perdía a algunos de su familia. En otra ocasión, ¿verdad?, lo mandó ir al Éufrates o cerca del Éufrates, ¿verdad?, en dirección al Éufrates a comprarse un cinto, ¿verdad?, de podrido, a ponérselo, y también eso le serviría, ¿verdad?, como señal al pueblo. En otra ocasión Dios le mandó, ¿verdad?, a quebrar unas vasijas, pero en esta ocasión le mandó a comprar una tierra. Ahora, si alguien, ¿verdad?, vendría y le preguntaría al profeta, óyeme, pero estás loco, o sea, ¿por qué estás comprando eso, pues? ¿Verdad? Y entonces, miren, ¿verdad?, de qué había detrás de esa compra. Vamos al versículo 42, ¿verdad?, de siempre del mismo capítulo. Versículo 42, y ahí podemos ver que verdaderamente tenía sentido lo que estaba ocurriendo ahí. Mire lo que dice el pasaje. Yo, el Dios de Israel, declaro, así como le di a mi pueblo este castigo, también le daré todo lo bueno que le he prometido. Ahora mi pueblo dice que esta tierra es un desierto y que no tiene gente ni animales, porque yo la puse en manos de los babilonios. Pero yo les aseguro a todos que volverán a comprar terrenos en este país. Dice Dios, lo que está haciendo Jeremías es lo que va a hacer, ¿verdad?, de un habitante de esta ciudad en el futuro. Aquí se van a volver a comprar terrenos. Aquí va a regresar nuevamente el comercio. Y esta ciudad, ¿verdad?, probablemente se ve que está destruida, pero esta destrucción no va a ser para siempre. Esta nación va a florecer. Esta nación se va a levantar y esta nación volverá a ser la nación, ¿verdad?, de gloria, con aquella gloria que nosotros la habíamos, ¿verdad?, conocido en años atrás. En otras palabras, Dios está diciendo, vendrán tiempos mejores.
vendrán tiempos mejores. La situación, ¿verdad?, que ve Jerusalén, ¿verdad?, en este momento no iba a ser para siempre. Y señal de eso es que el profeta está comprando un terreno tal y como lo van a hacer en los años venideros. Vendrán tiempos mejores. Ahora pasaron 10 años y no pasó nada. Pasaron 20 años. Nada. 30 años. 40 años. Pasaron 50 años. Y cuando uno lee el libro de Esdras, se da cuenta, tal como lo dice el libro de Éxodo, que Dios se acuerda de sus pactos. Y Dios se acordó cuando estaba Israel allá en la esclavitud en Egipto, se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí nuevamente Dios, después de 50 años, se acuerda, y hablamos, ¿verdad?, de acordarse en un sentido metafórico, ¿verdad? No es que Dios tenga amnesia, pero cuando en la Biblia Dios se acuerda de algo, de alguien, es que está a punto de obrar a favor de aquel de quien se acordó, ¿verdad? En un sentido, diríamos nosotros ya en literatura, ¿verdad?, antropomórfico. Pero bueno, no estamos acá para hablar de eso. El caso es que después de 40, 50 años, Dios despierta el deseo, el anhelo en un rey, en el corazón de Ciro. Los babilonios han caído y ahora la próxima potencia mundial en ese momento era el imperio persa. Y Dios pone el deseo en el corazón de Ciro. Y Ciro da un decreto en el año 538, 50 años después de esto. Jeremías había dicho que el cautiverio iba a durar 70 años. Y el primer cautiverio había ocurrido 20 años atrás de que Jeremías dijese esas, ¿verdad?, de palabras. Hubo 3 cautiverios, 3 deportaciones. El caso es que 50 años después, Dios despierta el corazón de Ciro y Ciro da un decreto. Y el decreto que él da firma un edicto que dice que ahora todos aquellos pueblos que fueron castigados por el yugo de Nabucodonosor, ahora pueden regresar a su tierra. Y sí, efectivamente, vendrían tiempos mejores. Se organiza el pueblo allá en el extranjero. Algunos están muy ancianos, ¿verdad? Pero todavía tienen ese anhelo de regresar a su tierra. Otros nacieron en el exilio. Allá nacieron, allá crecieron, pero ellos sabían de que estaban en un lugar que no les pertenecía y que algún día iban a regresar a la tierra de sus padres, a la tierra de los patriarcas. Y entonces el primer grupo se organiza y regresan con Zorobabel, que era un príncipe, un descendiente, ¿verdad?, de la dinastía israelita. Vienen, regresan, y entonces encuentran el templo destruido y empiezan a reconstruirlo. Después está esa, ¿verdad?, de alegría de estar viendo ahí el templo. Y esa frase de que vendrían tiempos mejores me lleva a un escenario que nos ilustra el libro de Esdras. Y con este pasaje vamos a terminar. Vamos al libro de Esdras, ¿verdad?, ahí en nuestras Biblias. Y vamos a ver entonces qué es lo que ocurre después de que el pueblo regresa. Vamos al libro de Esdras, específicamente vamos a ubicarnos en el capítulo 3. Y leamos, ¿verdad? Imagine usted el escenario, ¿verdad? Finalmente han regresado. Y dice la palabra de Dios, una vez que están ellos ahí, miren nada más lo que pasó. Esdras capítulo 3, versículo 10. Pero métase en la mente esa gente, ¿no? Finalmente han regresado. 50 años atrás, eso donde están parados había sido destrucción total. Y dice el versículo 10, cuando los constructores colocaron los cimientos del templo de Dios, los sacerdotes se pusieron de pie y alabaron a Dios con trompetas, llevaban puestas sus túnicas sacerdotales. También los descendientes de Leví, de la familia de Asaf, que estaban con ellos, alabaron a Dios haciendo sonar sus platillos, según lo que años atrás había ordenado el rey David. Al ver que se había comenzado a reconstruir el templo, todo el pueblo gritaba de alegría y alababa a Dios. Los gritos de alegría se mezclaban con el llanto de la gente y desde lejos se escuchaba el alboroto. Unos cantaban alabanzas y daban gracias a Dios y otros decían, Dios es bueno, Él nunca deja de amarnos. Muchos sacerdotes, sus ayudantes y jefes de familia lloraban en voz alta, pues ya eran ancianos y habían conocido el primer templo. Solo hay que imaginarse el escenario, ¿no?
los más ancianos vuelven a ver lo que creyeron que nunca más iban a volver a ver. Y los más jóvenes por primera vez conocen el famoso templo que había construido Salomón. Y exclaman una famosa frase: Dios es bueno, Él nunca deja de amarnos. Vendrían tiempos mejores para ellos, así como también vendrán mejores para nosotros. No hay mal que dure 100 años, ¿no? Así dice el dicho, ni cuerpo que lo aguante. Hermanos, este año usted puede ver los memes en las redes sociales, ¿no? Yo estaba viendo anoche cómo ha sido este año 2020. Y los memes reflejan que pues este ha sido un año muy difícil, ¿no? Muy complicado. Contexto de pandemia. Los índices de pobreza, si ya éramos pobres, ahora ¿qué seremos? ¿Verdad? Según la CEPAL, siempre un dato que yo repito, la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe de la ONU, siempre nos ponía ahí en el penúltimo lugar. ¿Verdad? Le ganábamos a Haití en los índices de pobreza. Pero con esta pandemia no sé en qué lugar nos van a ubicar. Un año muy difícil donde hemos visto cómo esta enfermedad se ha llevado, ¿verdad?, de algunos, ¿verdad?, pues hermanos, sino tal vez de nuestra congregación, pero sí de otros lugares, ¿verdad?, cómo se ha llevado ministros de Dios también, y nos sentimos a veces impotentes, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar esto? Hoy en la mañana nos levantamos, por lo menos yo me di cuenta hoy en la mañana, ¿verdad? Encendí el celular y me di cuenta que ahora sí, oficialmente ya estamos, ¿verdad?, con otro huracán. Y bueno, entonces uno dice, ¿qué pasa con este año, no? El día jueves pude movilizarme a la costa norte y una cosa es ver las escenas en la televisión y otra cosa es estar con la gente ahí. Ver a primera vista, ¿verdad? Oler lo que no se puede oler ahí por medio de la televisión, y ver hermanos, ¿verdad? Hermanos fieles en el Señor que lo han perdido todo. Me tocó visitar una comunidad cerca de Ceiba donde el agua, ¿verdad?, estaban ahí con los hermanos, los colchones los estaban secando, ¿verdad? Y uno, ¿qué les dice a estos hermanos? ¿Verdad? ¿Qué les dice a sus hermanos? Dolor, ¿verdad? Lo perdieron todo, mucha tristeza. Pero creo que si pudiésemos traer una voz profética, tal como la voz de los profetas en el Antiguo Testamento, la voz que ¿verdad?, hablaría sería una voz, ¿verdad?, de esperanza, de que a pesar de que estamos siendo sacudidos de muchas maneras, a pesar de esa turbulencia, a pesar de todo el caos, a pesar de toda la tristeza, pues hemos podido ver también la mano de Dios ahí. Estos hermanos veían, ¿verdad?, en una bolsa de comida el brazo de Dios extendiéndose y diciéndole, aquí estoy también yo, ¿verdad? En medio de las dificultades, en medio de ¿verdad?, de los problemas, aquí estoy con ustedes. Y hermanos de la Iglesia de Cristo aquí en Kennedy, de la Trinidad y la Ciénega y otros que nos están viendo por los medios, ¿verdad?, sociales, creo que tenemos que aferrarnos a esa esperanza. De que sí, estamos en una situación muy difícil y no sabemos qué más viene, pero vendrán tiempos mejores. Y tenemos que aferrarnos a eso. Tenemos que aferrarnos y como decía el primer canto que entonábamos, tengo esperanza, así decía, ¿no? Y hay que aferrarse a esa esperanza y confiar de que vienen tiempos mejores para nosotros como familia. Vienen tiempos mejores para nosotros como congregación. Y ojalá Dios nos permita, ¿verdad?, estar en ese nuevo ciclo. Que cuando se abra ese nuevo ciclo para nosotros como congregación, que podamos hacer las cosas que no hemos hecho en el pasado. Y que podamos entregar nuestra vida a Dios completamente. Y que podamos, ¿verdad?, entrar en ese ciclo totalmente consagrados y comprometidos con nuestro Dios. Pero mientras eso llega, repitamos las mismas palabras que pronunciaban aquellas personas cuando estaban en ese templo. Él nunca deja de amarnos. Dios es bueno. Que el Señor les bendiga.